¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué no quieres hacer de tu vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te levanta todas las mañanas de tu cama para hacer lo que sea que haces en el día? Cuando les preguntamos a nuestros papás o a algunos adultos de qué se supone que tenemos que hacer respecto a nuestra vida o a nuestro trabajo, específicamente hablando, algunos nos dicen, sigue tus pasiones. No importa el dinero, lo único que importa es sigue tus pasiones. Ok, otras personas nos dicen, encuentra un trabajo que te dé suficiente dinero y te dé para comer, y tus pasiones pueden ser un hobby completamente. Hay otras personas que simplemente dicen, mi papá es psicólogo, voy a ser psicólogo, mi papá es abogado, voy a ser abogado. Y así sucesivamente. Cada quien tiene un proceso distinto para encontrar lo que quiere. Seguramente has escuchado que tu vida la puedes fragmentar en tu vida espiritual, tu vida personal, tu vida profesional y tu vida académica y bla bla bla, pero nunca en realidad te han dicho cómo funciona cada área de tu vida. O nunca te lo has preguntado a ti mismo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes intereses y diferentes pasiones y hobbies. Pero entonces, ¿cómo conciliamos el vivir en un mundo capitalista en el que tenemos que hacer dinero y nuestras pasiones? ¿Dónde está el punto medio? ¿Cómo le hacemos? Bueno, para empezar me gustaría decir que lo más importante es empezar a hacer cada vez preguntas más y más específicas. La razón para esto es principalmente porque vamos a hacer un ejercicio, tú y yo, ahorita mismo. Vamos a jugar un juego, ¿listo? Comienza. Exactamente. No hay manera de que empecemos a jugar algo tú y yo si no tenemos reglas. ¿Y qué son las reglas? Las reglas son limitaciones. ¿Qué hacen las limitaciones? Te permiten actuar en consecuencia. En cambio, si yo te digo, vamos a jugar un juego, yo aplaudo una vez, tú aplaudes 2 veces, yo aplaudo 3 veces, 4 veces y así sucesivamente. Le vamos aumentando un aplauso cada vez. Bueno, entonces cuando empieza el juego ya sabes qué hacer al respecto. ¿Y cómo llegamos a eso? Haciendo preguntas cada vez más específicas, limitándonos. Suena raro que el limitarnos nos dé más libertad, pero poco a poco se irán dando cuenta cómo este concepto va funcionando realmente. Entonces, generalmente cuando nosotros a esta edad nos preguntamos ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida en el ámbito profesional? Eso es generalmente lo que más nos importa a esta edad. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a terminar haciendo en nuestra vida? Ahora, ¿de qué me sirve el hacer preguntas tan específicas? No es lo mismo que yo te pregunte ¿qué quieres comer mañana? A decirte ¿qué prefieres comer mañana? ¿Sushi o langosta? Cuando estés mañana con tu familia en la reunión familiar. La segunda es mucho más fácil de responderla porque ya tienes opciones, es una pregunta mucho más específica. Ya entendieron el punto. Pero una pregunta muchísimo más útil de ¿qué quiero hacer de mi vida profesional? Es ¿quién soy? A ver, alto ahí, Siddhartha. Me acabas de decir que tenemos que hacer preguntas más específicas cada vez y me acabas de tirar la pregunta más general y filosófica de la historia. Bueno, quizá no, pero una pregunta extremadamente pesada y muy general. Entonces, ¿a qué te refieres? No estás haciendo sentido en este momento. Y yo te responderé, aguanta, ahí va. El truco está en que no nos vamos a enfocar en la parte tan metafísica y filosófica de tu ser todavía. Vamos a enfocarnos en la parte más pragmática y práctica y tangible de tu ser. Por ejemplo, este es un ejercicio. Te puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Quién soy? Vamos a hacer una pregunta más específica. ¿Quién soy cuando estoy en mi casa? ¿Quién soy cuando estoy en mi casa en mi cuarto? ¿Quién soy cuando estoy en mi casa en mi cuarto a las 6 de la tarde y está lloviendo? ¿Quién soy cuando estoy en mi casa en mi cuarto cuando está lloviendo a las 6 de la tarde y tengo cosas que hacer? ¿Quién es Melga en ese momento específico? Quizás soy un joven de 22 años que tiene miedo a hacer su tarea porque no entiende cómo esa tarea entra en el esquema general de su educación y de su desarrollo y por eso está huyendo de hacer su tarea y mejor prefiere ir a jugar Warzone o hacer videos de YouTube que nadie quiere ver. Mientras más específico nos vamos, más útiles son nuestras respuestas. Ahora, en nuestro video anterior hablamos más que nada de la personalidad, tomándolo como el primer paso para el autoconocimiento. Entonces, si no lo han visto por ahí en algún lado, lo van a ver. Les sugiero mucho que vayan a ver ese video porque hablo del primer paso que yo tomé principalmente para empezar a conocerme a mí mismo. Esto es una técnica, un proceso un poco más cansado, requiere más trabajo. Ahora, antes de entrar a la técnica y al proceso, les voy a contar mi experiencia personal con todo este asunto. Como ya sabrán, o quizá todavía no lo saben, si no han visto el intro del video, vayan a verlo también por ahí. Yo hace 2 años aproximadamente llegué a vivir a otro país, a Canadá.
Y me mudé a mis 17 años. A los 17 años me salí de la casa, obviamente no yo solo, gracias al apoyo de mi madre, mis padres y mi familia. El punto es que llegué allá y tuve que aprender a ser un adulto prácticamente. Y yo llegué con las manos vacías en cuestiones de mi identidad. Tenía una muy vaga sensación de lo que yo era y lo que quería y lo que me gustaba. En ese tiempo yo creía que me iba a dedicar a la economía como tal. Para no hacerles el cuento tan largo, llegué a un college y es un poco distinto a una universidad. Digamos que es como una carrera técnica. Entonces llegué a la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Sinceramente fue más por trámite que por pasión la razón por la cual entré a esa carrera. Estando en Canadá fue cuando empecé justamente el proceso de descubrirme a mí mismo, porque no tenía idea. Cuando me pregunté a mí mismo, bueno, ¿qué quiero hacer? No tenía la más remota idea de qué quería hacer en ese momento. Entonces lo primero que hice fue empezar a ver videos en YouTube, justamente. Y me topé con un señor que seguramente ustedes ya conocen, se llama Jordan Peterson, o Jordan Peterson. Él es un psicólogo clínico y era profesor de la Universidad de Toronto, justamente. Él se hizo famoso por un escándalo ahí. El punto es que, no sé si han leído su libro, se llama 12 reglas para la vida. Ese libro cambió mi vida. Ese señor en realidad cambió mi vida porque él despertó mi interés por la psicología, que es a lo que me quiero dedicar yo en un futuro. Cada vez que yo escuchaba sus lecturas y escuchaba sus clases grabadas en YouTube, se me iba el tiempo. Escuchaba sus podcasts por horas, escuchaba sus videos por horas, escuchaba sus pláticas por horas y se me iba el tiempo. Y él justamente habla de este concepto, habla de que tienes que observarte a ti mismo y tienes que ser lo suficientemente inteligente para darte cuenta de las actividades en las cuales pierdes la noción del tiempo haciendo y cuáles no te provocan tanta felicidad ni concentración, ni te sientes realmente motivado por estar ahí. Entonces, teniendo esto en mente, lo primero que hice fue, como estaba en ceros, de verdad en ceros, respecto a quién era y qué me gustaba, ni siquiera sabía qué me gustaba, así de bloqueado estaba. Agarré una hojita de papel y me puse a escribir, ok, cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Estaba listo para escribir y estaba pasmado, no sabía ni qué escribir, no tenía ni idea ni qué me gustaba ni nada. Busqué una lista como de 200 hobbies en Google, esto no es broma, y los empecé a anotar uno por uno, los que me llamaban la atención, para darme una idea de qué me gustaba, no tenía ni idea. Después, uno de esos días, en mi libretita, empecé a llevar un log de actividades, empecé a anotar todas las actividades que hacía en el día, sin juzgarme, sin intentar hacer nada distinto, simplemente hacía una acción, la anotaba. Entonces tenía como pararme a las 8 a.m., tomar un vaso de agua, pasar 1 hora jugando videojuegos, pasar 2 horas en la biblioteca, pasar 3 horas con mis amigos, pasar 2 horas en el gimnasio, ir a dormir. Y ahí realmente me di cuenta también en qué lugares me sentía más cómodo, en qué lugares me sentía incómodo, en dónde me sentía mejor. Me pude dar cuenta también de por qué a veces me sentía mejor en un lugar que en otro, o con qué personas me gustaba más estar. Hay que aprovecharnos de esto. Los seres humanos somos los únicos seres en el mundo que realmente podemos observarnos a nosotros mismos. Y me refiero a observarnos en el sentido de tú en este momento puedes como que pausar tu pensamiento y observarte a ti mismo. Te puedes dar cuenta que estás en tu cuarto o en la sala de tu casa viendo un video de YouTube y tu casa está situada en un municipio y ese municipio en una ciudad y esa ciudad en un país y ese país en un territorio y ese territorio, ¿qué sigue? Un continente. Y ese continente en el planeta Tierra, ¿me entiendes? Somos los únicos seres en el mundo que podemos hacer eso, salir del presente y visitar el pasado y el futuro. Somos los únicos seres que nos podemos observar realmente. Entonces esto fue uno de los primeros lugares donde yo empecé. Por ende, tenemos que aprender a hacer preguntas. Mientras mejores preguntas logremos hacer de nosotros mismos y del mundo, más sofisticada va a ser nuestra manera de ver al mismo. Podemos empezar con las preguntas más básicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? La última es de las más importantes, el por qué. Podemos empezar preguntándonos por qué soy como soy. Esa pregunta va a venir desglosada principalmente en 3 áreas. El área genética o biológica, el área social y el área mental y psicológica. Cada una de estas 3 factores influyen mucho en cómo nos desarrollamos y cómo nos conducimos los seres humanos en el mundo. Al menos esto es lo que dice la ciencia y la psicología. Los seres humanos somos seres multidimensionales, lo que significa que somos influenciados por diferentes factores al mismo tiempo. Entonces, generalmente a nuestra edad, lo que más influencia nuestras decisiones es nuestras ganas de encajar. Nuestras ganas de encajar en la sociedad, pero al mismo tiempo ser diferentes, únicos y especiales, unicornios. ¿Por qué? Porque estamos en esa etapa de nuestras vidas. Algunos de nosotros ya estamos en la etapa de descubrirnos a nosotros mismos. Así que sí, hay que aprender a hacer preguntas. Mientras más específicas, mejor. Ahora, hay que también entender por qué tenemos que observarnos.
Bueno, si se dan cuenta, los seres humanos somos animales extremadamente raros. Hemos creado estructuras sociales extremadamente complejas. Hacemos cosas tan raras, lloramos con el diario de una pasión, juntamos nuestros labios para expresarnos cariño y afecto. ¿Quién nos dijo que entrelazarnos así significa amor y comprensión? Saltamos de paracaídas solo por diversión, exploramos el mundo solo porque tenemos curiosidad. Somos animales realmente raros, entonces tenemos que tratarnos como tal, tenemos que tratarnos con curiosidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué comes así? ¿Por qué comes eso y no el otro? Hay que entender que tenemos miles y miles y miles de años de evolución en nuestro ADN. Hemos evolucionado por siglos y siglos y siglos. Y no nada más somos nosotros mismos, tenemos a nuestros ancestros en nuestras acciones. De eso habla la epigenética, por si les interesa eso. Ahora vamos a hablar de las emociones y cómo las vamos a utilizar para este ejercicio. No nos vamos a meter muy a detalle en el rollo y en la pregunta de qué son las emociones específicamente, pero vamos a verlo por el punto de vista biológico. Nuestras emociones son controladas principalmente por unas sustancias llamadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores están en nuestro cerebro, están en nuestra cabeza, y un desbalance o equilibrio de neurotransmisores causan diferentes emociones. Por ejemplo, las emociones que causan la felicidad son la serotonina, la dopamina, la dopamina. Todos estos neurotransmisores nos ponen felices. Ahora, es importante distinguir que hay una diferencia entre humor y emociones. El humor es un estado de disposición a sentir una emoción. Digamos que es lo que viene antes de una emoción. Al final les voy a decir de qué libro estoy sacando toda esta información. Es muy interesante y se los recomiendo muchísimo. De hecho, aquí está. No sé si se alcance a ver por aquí el libro, si está bien enfocado. Pero sí, como se podrán dar cuenta, tiene miles y miles de notas porque es demasiado cool. En fin, regresando al tema. Nuestras emociones parecen estar reguladas por una parte de nuestro cerebro llamada nuestro cerebro límbico. Este cerebro, digamos que desde el punto de vista evolutivo, vino después de nuestro cerebro reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano controla todas las acciones que nosotros no controlamos, por ejemplo nuestra respiración, el latido de nuestro corazón, nuestro parpadeo, bla bla bla, todo el funcionamiento de nuestros órganos internos. Nuestro cerebro límbico, digamos que está entre el inconsciente y el consciente, está entre las cosas que controlamos y no controlamos tanto. El cerebro límbico es lo que compartimos con todos los mamíferos. Todos los mamíferos lo tenemos, por eso es que puedes compartir emociones bonitas con tu perro y tu perro se enamora de ti y viceversa. Si se dan cuenta, los reptiles, como no tienen un cerebro límbico, tienen solo su cerebro reptiliano, una serpiente puede poner huevos y después se desentiende de ellos y dicen muéranse. Un perrito, por otro lado, tiene perritos chiquitos, tiene popis, y los cuida y los quiere y los alimenta y juega con ellos. Es por eso que los seres humanos también tenemos esa capacidad, también tenemos un cerebro límbico. Entonces nuestras emociones aparentemente parten de ahí. Es esa parte de nuestro cerebro la que nos permite sentir el apego hacia otra persona, el amor, la confianza. De ahí parte todo eso. Ahora, ¿de qué me sirven las emociones en todo este proceso? Bueno, hay que aprender a tratar a las emociones como señales, no para toma de decisiones como tal. Nuestras emociones nos dan señales de lo que está bien y lo que está mal en nuestra perspectiva del mundo. Ahora, muy al contrario de lo que las personas piensan, no podemos controlar nuestras emociones como tal. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones que le proceden. Son las acciones que vienen después de nuestras emociones, las acciones que tomamos en consecuencia de. Entonces, por ejemplo, yo puedo pelearme con mi mamá, pero jamás en ningún momento le voy a poner un solo dedo encima para agredirla, jamás. Las personas que se justifican diciendo, perdón, es que estaba enojado, perdón, es que estaba triste, en realidad es una terrible excusa. Porque sí pudiste controlar tus acciones. Quizá no pudiste controlar cómo te sentiste, pero sí puedes controlar las acciones que tomaste, las palabras que dijiste. Es por eso que las personas te recomiendan que no tomes decisiones muy importantes cuando estás realmente enojado o muy feliz. Es por eso que también te recomendarían que no te casaras enamorado. O quizá no sea tan buena onda que quieras hacer a alguien tu novio después de una fiesta nada más y un revolcón. ¿Por qué? Porque cuando estás realmente emocionado o muy triste, realmente la actividad lógica y racional de tu cerebro decrece un poco. Pero bueno, para concluir esto de las emociones, la razón por la cual queremos notar nuestras emociones es porque queremos observarlas también. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos felices. ¿En qué situación nos encontramos? Cuando estás feliz, ¿con quién te encuentras? ¿De quién estás acompañado? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lugar estás? ¿Cómo es el clima? Todas esas cosas te van a ayudar también para saber en qué condiciones te sientes mejor y en qué otras no tanto. Y también te va a ayudar a trabajar en las condiciones en las cuales no te sientes tan cómodo.
Así que llegamos a la parte práctica del video, la parte útil, la parte aplicable, la parte que dice salgo de este video y es lo primero que voy a hacer. Espero. Y bueno, antes de terminar, nada más les recuerdo que siempre todos estos temas vienen acompañados de un blog, entonces si les interesa leer al respecto, menciono cosas que no menciono en los videos, les dejo recursos, les dejo otras cosas cool por ahí en mi blog, entonces lo pueden checar en la descripción. Si no, sigan viendo los videos y ya. Bueno, entonces les voy a hacer una serie de preguntas con las cuales pueden empezar. Y como son muchas preguntas, se las voy a leer. Claro, otra cosa importante. Este es un camino personal, no tienes por qué anunciárselo al mundo, ni a tu familia, ni sentirte avergonzado porque no sabes dónde estás en tu vida. Y aunque el mundo nos ruega y nos pide todo el tiempo tener una vida perfecta, por favor, entiende que tu vida no es perfecta y nunca lo será. Nunca. Así que todos estos ejercicios los puedes hacer en la intimidad de tu cuarto, sin que nadie te pregunte. Te sugiero apagar la televisión, dejar tu teléfono al lado, poner música que te relaje, agarrar un papel, un lápiz y ponerte a anotar. Cuando te encuentres en una situación social, puedes empezar preguntándote: ¿qué tipo de persona haría ese comentario y cómo me afecta emocionalmente cuando actúo de esa manera? ¿Esa actitud me está haciendo más fuerte o más débil de carácter? ¿Me está llenando de seguridad o de vergüenza? ¿Estoy diciendo alguna mentira? ¿A quién estoy engañando entonces y por qué? ¿Estoy tomando esa actitud de fiestas para entretener o impresionar a alguien en específico? ¿Será por razones narcisistas o solo por convivir y conocer? ¿Cuáles son mis fantasías oscuras? ¿Cuáles son mis fantasías agresivas? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué no estoy dispuesto a hacer? ¿Qué cosas pospongo y para qué cosas procrastino? ¿Y por qué procrastino en esas cosas? ¿Con qué cosas y actividades me felicito y con cuáles me mortifico cuando hago? Todas estas preguntas son útiles para empezar en algún lado. Y recuerden, lo más importante de todo es empezar por donde sea. Si están ahí en algún momento pensando, oh, no tengo que tener todo listo, tengo que tener un plan listo antes de empezar a conocerme y hacer estas preguntas, van a terminar como yo, tomando mucho tiempo en hacerlo. Lo más importante es empezar. Su camino va a ser lo más imperfecto del mundo, pero va a ser su camino y es lo más importante. Así que bueno, compañeros, espero que esto les haya servido de algo. Espero que los motive a cambiar, que los motive a aspirar a algo distinto, que los inspire principalmente a empezar a conocerse ustedes mismos. Ustedes son la persona más importante que tienen que conocer en el mundo, porque si se conocen ustedes mismos, entonces pueden tomar decisiones mucho más sabias respecto a su vida profesional, su vida personal, su vida amorosa, su vida académica y muchas más. Así que bueno, eso ha sido todo. Chapán.